Hace muy poco la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, sufrió un problema de salud grave que la tuvo muy complicada y en absoluto reposo. Fue diagnosticada por los expertos con una colección subdural crónica, situación que puso en el tapete la patología que hoy trataremos en nuestro programa. Los hematomas subdurales son, con mucha frecuencia, el resultado de un traumatismo craneal grave. Cuando uno ocurre de esta manera se le denomina hematoma subdural agudo. Los hematomas subdurales agudos están entre los más letales de todos los traumatismos craneales. El sangrado llena el área cerebral rápidamente, comprimiendo el tejido del cerebro. Esto a menudo ocasiona una lesión cerebral y puede llevar a la muerte. Los hematomas subdurales también pueden presentarse después de un traumatismo craneal menor, especialmente en las personas de edad avanzada. Estos hematomas pueden pasar inadvertidos o por periodos de muchos días y semanas y se les denomina hematomas subdurales crónicos. Con cualquier hematoma subdural, las pequeñas venas que están entre la superficie del cerebro y su cubierta externa, la dura madre, se estiran y se rompen, permitiendo que la sangre se acumule. En las personas de edad avanzada, las venas a menudo ya se han estirado debido a la atrofia cerebral, encogimiento y se lesionan más fácilmente. Como en toda enfermedad, hay factores que incrementan los riesgos. En este caso pueden ser medicamentos anticoagulantes, incluyendo la aspirina, el consumo excesivo de alcohol durante mucho tiempo, caídas frecuentes, traumatismo craneal repetitivo, ser muy joven o de muy avanzada edad. Temas que estaremos desmenuzando y donde usted podrá hacer sus consultas a través de nuestras redes sociales y nuestras líneas telefónicas, ya que nuevamente contamos con un panel de expertos para tratar este tipo de enfermedades cada vez más comunes en nuestra sociedad. Como siempre, el profesionalismo de nuestro periodista Juan Andrés Belli, ¿cierto? Ahí estaba muy clarito lo que vamos a hablar hoy día, que son hematomas subdurales. Doctor, ¿qué es lo que es esto? ¿Es habitual? Sí, los hematomas subdurales es una patología mucho más frecuente de lo que la gente en general cree. Los hematomas subdurales nosotros los clasificamos, primero que todo es una colección de sangre que se ubica por debajo de la membrana que protege el cerebro dentro del cráneo, que se llama dura madre. Entonces es una colección de sangre que queda entre lo que es la corteza cerebral y esta envoltura. Hay de tres tipos: hematomas subdurales agudos, que son aquellos que se presentan frente a un traumatismo encefalocraniano mayor, habitualmente en personas jóvenes que tienen algún tipo de accidente. Están los hematomas subdurales subagudos, que es cuando ya ese hematoma subdural que en etapa aguda no se diagnostica, se va cronificando. Y finalmente el hematoma subdural crónico, que es una patología un poquito distinta, que es cuando ya pasa más de 6 semanas de evolución con esta colección de sangre y comienza a haber una serie de signos y síntomas neurológicos en donde lo habitual de presentarse es en la persona adulto mayor, en aquella persona que tiene más de 60, 65 años de edad. ¿Son los que están más propensos a esta patología? Es una patología de diagnóstico de descarte muchas veces. Es muy clásica el cuadro clínico de aquel adulto mayor que a lo mejor sin pesquisarlo la familia presenta un golpe en la cabeza producto de una caída o un golpe a veces menor a nivel craneano. Y en las semanas siguientes a este golpe comienza a evolucionar como con un cierto deterioro que muchas veces se le asigna solamente al tema de la edad. La persona comienza con pérdidas de memoria, comienza con alteraciones en la marcha, comienza a presentar más caídas nuevamente y finalmente a eso sigue la evolución de una pérdida de fuerza en un hemicuerpo, brazo, pierna. Entonces le diagnostican un accidente vascular al caballero, le diagnostican un Alzheimer y uno le hace un escáner y se observa que hay una colección de sangre, como salía en la imagen, y con indicación quirúrgica, y en donde el vaciamiento de esta lesión hace una regresión de todos estos síntomas, pudiendo la persona volver a su estatus neurológico previo. Usted decía que es más común de lo que nosotros pensamos. Yo antes de comenzar el programa yo tenía otra apreciación porque la verdad que uno no escucha mucho de esto. Sí, se hizo bien conocido a raíz de lo que fue el caso de la presidenta de Argentina, en donde en general lo que sucede es que todos nosotros, pasado una cierta edad y cuando entramos a la edad adulta mayor, existen cambios propios de la edad de la tercera edad. Uno de esos es que el cerebro comienza a perder un poco de tamaño, disminuye su volumen.
lo que no se acompaña de una disminución del tamaño de la cabeza. Claro. Por tanto, el espacio que empieza a quedar entre Queda el cerebro y hueco. el cráneo empieza a aumentar. Y tal como mostraba el video, este espacio que tiene algunas venitas puentes, por pequeños traumas pueden desgarrarse y comenzar a sangrar. Y eso hace que ese espacio se llene de sangre y desde ahí comienza a hacerse la manifestación neurológica del paciente. Por ejemplo, yo, ¿cómo puedo saber o si tengo al tacto poder saber No se que sabe. no se sabe? No, la única forma de hacer el diagnóstico es una consulta con especialistas que permita la realización de algún estudio de neuroimagen, un escáner simple, sin contraste, puede permitir hacer el diagnóstico. Ahora dice usted que, por ejemplo, en las caídas, los niños que están más propensos, ¿cierto?, a caerse, debiéramos recurrir Sí, de inmediato al médico por el hecho, porque uno generalmente cuando se caen los niños, ¿cierto?, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos que se quede tranquilito un ratito, ¿cierto?, ahí en el lugar donde se cayó, y de pronto no dejarlo dormir, hablarle, ¿cierto? Pero si vemos que no tiene vómito ni nada de esto, que uno como mamá o como abuelo, como tío, es lo único básico que sabe. Entonces, si uno no ve que el niño vomita, que ya no está mareado, que está ok, me quedo ahí. ¿Es mejor llevarlo al médico? sí. A ver, para dividir un poquito el tema, el hematoma subdural es crónico, es propio del adulto mayor y no es de la patología infantil. ya. Pero en general los golpes a edad pediátrica en la cabeza, en relación a lo que usted pregunta, Influyen. claro, siempre es conveniente hacer una evaluación. Obviamente que hay pequeños golpes que uno sabe que no trascienden en nada. Habitualmente el niño llora en forma inmediata, solamente presenta dolor local en la zona del impacto. Esos son simples contusiones. Pero cuando hay compromiso de conciencia, vómito explosivo posterior al golpe, o bien alguna alteración conductual o de la marcha del niño, son cuadros graves que hay que preguntar, consultar y realizar algún tipo de examen imagenológico. El cuadro que usted dice que hay un hematoma agudo. Claro, va a depender un poco del tiempo de evolución. Si la colección es inmediatamente post el golpe y uno hace el diagnóstico en ese minuto, uno lo va a describir como colección aguda. Si esta colección no se hace neurológicamente sintomática en forma inmediata y empiezan a pasar los días y semanas, comienza la etapa de cronificación. Los hematomas subdurales pueden ser pesquisados en la etapa aguda o crónica. Cuando son agudos, habitualmente es de población joven. Cuando son crónicos, es en población adulta mayor. Y esto tiene un tratamiento largo. El tratamiento del hematoma subdural crónico en general es quirúrgico. Y Solo corresponde- quirúrgico. Sí, claro. Inmediato. Apenas tenga las condiciones del paciente de poder hacer una cirugía con seguridad. Sí. ¿Cuánto dura una cirugía? Va a depender un Nosotros poco. estábamos viendo, yo no sé si por ahí está nuestro director que pudiera colocar ahí en una esquinita, ¿cierto?, las imágenes que está en la nota introductoria, por favor. Porque la verdad que para que nos vaya explicando ahí Sí, encantado. con un poquito más de La imagen, detalles. sí, la imagen habla así de un vaciamiento de una colección probablemente aguda en un paciente joven. Eso es por el tamaño de la incisión que se hace y la apertura dural de la dura madre que se expone. Habitualmente en el hematoma subdural crónico es mucho más reducido, son vaciamientos que se hacen a través de pequeños orificios en el cráneo. Nosotros ya. lo llamamos eso técnicamente los burhole. Son orificios de 1,5 centímetros en distintos puntos, por donde permite que drene esta colección y insertamos algún drenaje en su interior. Bueno, ahí la presidenta de Argentina sufrió. Claro. Hasta bien ya. Sí. O sea, después de todo este tratamiento quirúrgico, digamos, no debiera tener secuelas. No, en absoluto. En Un buen absoluto. tratamiento con un buen diagnóstico hace que el paciente se reincorpore a su actividad en forma ad íntegra. Al ver esa imagen da Sí. pánico. Ahí están removiendo lo que es el cráneo. Ahí se expone inicialmente lo que es la dura madre. El cirujano con una pinza abre la dura madre. La dura madre es la envoltura que protege el cerebro. Es muy gruesa, como pueden ver. Se ve así casi fibrosa, ¿cierto? Y ahí Sí. el cirujano expone, abre la dura madre y se ve una colección de sangre por sobre la corteza cerebral que en este caso no se logra ver. Ahí está la imagen del diagrama, en donde lo que trata de exponer es que por pequeños golpes, movimientos, el cerebro al interior del cráneo se moviliza. Al movilizarse, estas venas puentes que ocupan este espacio subdural se elongan, pudiendo desgarrarse
y entonces producir la acumulación de líquido, sangre, me refiero, en el espacio subdural, que genera finalmente un efecto compresivo sobre el cerebro. Y desde ahí comienza la sintomatología neurológica. El Alzheimer, a mí muchas personas me han preguntado por el Alzheimer. ¿Tiene que ver un poco con esto? Que el Alzheimer es un tipo de demencia. En medicina el concepto de demencia es un concepto en donde cuando el médico dice este paciente está cursando una demencia, se refiere a que está cursando algún trastorno neurológico que afecta principalmente la memoria. Y el Alzheimer es un tipo de demencia que afecta a este tipo. El hematoma subdural crónico también puede hacer un cuadro clínico de trastornos de memoria. Por tanto, también pudiera uno agruparlo como un tipo de demencia. Claro. Y usted dice que pasan inadvertidos, o sea... Muchas veces sí. Muchas veces adultos mayores, después de un golpe, no consultan. La verdad es que dejan 2 o 3 meses. El abuelito comienza con trastornos de memoria, comienza a orinarse, comienza a perder el deambular, se cae frecuentemente. Y muchas veces la familia lo asigna a eso que, bueno, es propio del deterioro del envejecimiento. Y no, hay una colección de sangre ahí produciendo algún efecto. Y los factores también influyen, como por ejemplo el cigarro, el alcohol. El cigarro siempre es malo, bajo cualquier análisis. En general, el uso y el abuso del tabaco va a producir siempre facilidad para que los vasos sanguíneos se puedan romper y sangrar en cualquier parte del organismo. Pero mucho más frecuente, lo que decía la nota, es el uso de antiagregantes plaquetarios, como la aspirina, que se ocupa mucho adulto mayor, uno observa que están tomando aspirina, muchas veces ni siquiera con indicación médica, sino porque escucharon que es muy bueno y toman la aspirina. Y esto lo expone a que este tipo de sangramiento sea un poquito más masivo y con riesgo vital. Porque los hematomas subdurales, cuando no se operan y pasa mucho tiempo, exponen la vida de la persona. Pudiera ser causa de fallecimiento de un ser humano. Sí, esa era una de las preguntas que yo tenía. O sea, ¿puede morir? Sí, claro, porque el efecto de masa que nosotros ya determinamos, esta generación de presión que empieza a producir sobre el cerebro, hace que el parénquima, el cerebro en sí, se movilice, con lo cual se producen trastornos neurológicos graves que pudieran llevar a la persona a fallecer. Vamos a continuar conversando sobre hematomas subdurales para que usted esté atento a nuestro programa, y si tiene alguna duda o le causa querer preguntarle algo al doctor, llámenos al 238-8105. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.